Dios les bendiga, pueblo de Dios. Soy la evangelista Irma Macías del programa Fresca Unción a través de el estudio de Espíritu TV. Hoy tengo un tema que tutila no dejes que el enojo te controle. Muchos de nosotros, ¿verdad?, luchamos con eso, con el enojo, nos enojamos fácilmente, ¿verdad? Y a veces es de humanos enojarse, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando nos enojamos? A veces el enojo nos hace pecar. Cuando estamos enojados es cuando pecamos en contra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ese tema quiero hablar hoy porque yo también lucho con eso, ¿verdad? Todos nos enojamos, a veces nos miramos que somos muy buenas personas, que no luchamos con eso, pero la realidad de las cosas es que sí, muchos de nosotros tenemos todavía enojo en nuestros corazones, ¿verdad? Pero antes de entrar al consejo de la palabra, quiero tocar el shofar para limpiar los aires, para limpiar el ambiente. Cuando queremos que el Señor nos hable, si tú tienes un shofar y es bíblico, esto es lo que voy a decir. Moisés, cuando tocaba la trompeta, dice la palabra de Dios que el Señor le hablaba, que Dios le hablaba a Moisés, y yo quiero que Dios me hable en esta preciosa tarde, y también quiero que Dios te hable a ti a través de la palabra de Dios. Lo estaba buscando antes el versículo, pero se me olvidó anotarlo, pero para el siguiente programa les voy a hablar sobre eso, sobre el shofar, ¿verdad? Que muchos en la iglesia no tocan el shofar y deberían de tocarlo, porque si tú sabes que a través de tú tocar el shofar, ¿verdad?, los demonios se van y la presencia de Dios baja, ¿verdad? Y Dios limpia los aires a través de tú tocar el shofar. Y Dios nos habla también, ¿verdad? Y nosotros queremos que Dios nos hable, ¿verdad? Escuchar palabra de Dios, no palabra de hombre. Pues voy a tocar el shofar en esta preciosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Y así voy a entrar al consejo de la palabra que está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice el 27, ni deis lugar al diablo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros nos enojamos, ¿verdad?, hay un espíritu de ira, ¿verdad? Y a veces nos hace hacer cosas que después nos podemos arrepentir. Hay muchas personas que han terminado en la cárcel, aún se han muerto por estar bien enojados, se les ha parado el corazón, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el diablo vino para matar, robar y destruir. Y él quiere destruirnos, ¿verdad? Y él sabe lo que nos hace enojar. Y él usa eso, ¿verdad? Él sabe cómo tocar ciertos botones para que tú te enojes, para que tú peques. Y él es experto en eso porque él nos estudia, ¿verdad? Hay demonios que nos están mirando en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y él sabe a quién él va a usar para que nosotros nos enojemos. Él siempre va a usar una persona o algo, una situación, ¿verdad?, para que nosotros nos enojemos y hagamos cosas que después nos vamos a arrepentir. Por ejemplo, cuando tus hijos te hacen enojar, ¿verdad?, queremos golpearlos, ¿verdad?, les queremos pegar. Y a veces les decimos cosas que después nos arrepentimos, los herimos. O herimos a la persona que nos hizo enojar porque no pudimos controlar nuestro enojo. Y por eso tenemos que aprender a controlarnos, ¿verdad? Sí, como humanos nos vamos a enojar, claro que sí, todos nos enojamos, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, esa no es mi debilidad mía.
pero yo digo que de todo, si aún Dios se enoja, ¿verdad? Si Él también se enoja, lo dice la palabra de Dios, cuando nosotros seguimos haciendo cosas que a Él no le agradan, Él se enoja con nosotros y Él nos corrige, Él nos disciplina. Por eso tenemos que tener cuidado cómo disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando estemos bien enojados, primero nos tenemos que calmar, ¿verdad? Porque a veces les queremos pegar hasta aún delante de las personas, ¿verdad? Los dejamos a nuestros hijos en vergüenza porque nos dejan en vergüenza a nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a calmarnos. Y todos, como todos, luchamos con eso. Hasta los niños, los jóvenes tienen esa lucha con el enojo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Porque la misma palabra dice que nos podemos enojarnos, vamos a enojarnos, ¿verdad? Aún el rey David se enojó, ¿verdad? Se puso furioso, ¿verdad? Porque todos pasamos por ahí, somos humanos, pero no pequéis. Y dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo, no hay que darle lugar al enemigo, porque él toma ventaja cuando nos enojamos. ¿Qué sale de cuando nos enojamos? Malas palabras, ¿verdad? Empezamos a humillar a las personas que nos hicieron enojar. Si alguien nos insultó, nos ofendió, también no nos queremos dejar, ¿verdad? Y queremos insultarlos para atrás, queremos que ellos se sientan como nos hicieron sentir a nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros pasamos por ahí, ¿verdad? A veces se burlan de nosotros y uno dice, oh, le voy a decir esto, le voy a decir el otro, también para que ella se sienta como ella me hizo sentir a mí o él me hizo sentir a mí. Y eso es pagar mal por mal, ¿verdad? Y tenemos que vencer el mal con el bien, aunque a veces no es fácil. Y dice el número 30 así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Porque cuando nosotros tenemos enojo, muchas veces es porque también hay raíces de amargura en nuestros corazones. Estamos amargados, no somos felices. Por eso la única felicidad es Dios. Ningún hombre te puede hacer feliz, ¿verdad? Eso es mentira. Muchas personas que están solteras dicen, oh, esa persona está feliz porque tiene un esposo. No, hay personas que aunque tengan esposo, tengan esposa, tengan hijos, no son felices. La felicidad solamente la encontramos en Jesucristo. Él es el único que nos puede hacer feliz. Ningún hombre te puede hacer feliz. Si tú no eres feliz teniendo a Jesús, nunca vas a ser feliz con nadie más, porque la felicidad es Jesucristo. Él es el único que nos da esa felicidad. Él es el único que nos da seguridad en nosotros mismos, ¿verdad? Él es el único que nos llena de su amor, llena ese vacío que hay en nuestros corazones y quita toda raíz de amargura. Por eso nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Por eso a veces Dios permite que nos enojemos para ver qué hay en nuestro corazón, a ver qué vamos a hacer cuando nos enojamos, a ver cómo vamos a reaccionar. Por eso Dios permite cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Para ver nuestra reacción, para ver si hemos madurado en ciertas áreas. Porque a veces cuando nos enojamos queremos pelear, queremos golpear, queremos ofender a las personas que nos hicieron enojar. O estamos maldiciendo ciertas situaciones que estamos pasando porque nos enojamos. Cuando miramos ciertas cosas en nuestras vidas, que las cosas no están pasando como nosotras queremos o como nosotros queremos, nos enojamos, ¿verdad? Nos frustramos. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso se tiene que quitar de nosotros, ¿verdad? Y todo esto es a través de que tú reconocer que eres enojón, enojona, que tú tienes amargura en tu corazón, que hay cosas en tu vida que tú necesitas renunciar, ¿verdad? Renunciar al enojo. Dice la palabra de Dios
que este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando nosotros más nos metemos en la presencia del Señor, vamos a soltar todo esto, vamos a dejar de hacer esto, vamos a dejar de enojarnos. Lo que nos hacía enojar ya no nos va a hacer enojar. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, entre más nos metemos a la presencia de Dios y caminamos en el Espíritu y no en la carne, no en nuestras emociones, no en lo que nosotros sentimos. Porque el cristiano caminamos por fe, no por lo que vemos, no por nuestros sentimientos y no por emociones. Nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista, por fe. ¿Verdad? Pero a veces estamos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Por eso hay muchas personas que profetizan en la carne porque no están en el Espíritu. Tenemos que estar en el Espíritu y decirle al Señor, Señor, ¿qué tú tienes para tu pueblo? ¿Qué palabra le doy a tu pueblo? Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe cómo tú estás. Dios sabe cómo yo estoy. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos deja saber, ¿verdad? A través de su palabra, cómo está su pueblo, qué es lo que su pueblo necesita, ¿verdad? Y en esta hora, esta es la palabra que Dios me dio, ¿verdad? Vamos a ir a Salmos 7:11. A Salmos 7:11. Salmos 7:11 dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, ¿verdad? Dios también se enoja, como les decía, ¿verdad? Él también se enoja. ¿Por qué? Porque los impíos son personas desobedientes que no quieren obedecer a la palabra de Dios. Son personas que conocen a Dios, pero no obedecen a Dios. No obedecen lo que Dios les dice. Se van en contra de la voluntad de Dios. Eso es un impío. Y dice en Salmos 37, del 8 a 20, dice así: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Dice el 15. Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y dice el 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmos 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Qué es ser manso? ¿Verdad? Jesucristo, ¿verdad? Deja un ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es una persona mansa? ¿Verdad? Una persona mansa es una persona que no pelea, no se enoja, ¿verdad? Es una persona que enseña, tiene compasión de otros, ¿verdad? Tiene compasión aún de las personas que son malas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos así. Jesucristo tiene compasión de ellos, ¿verdad? De aquellos que le hacen el mal. Porque si podemos mirar en la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, ¿verdad? Y le dieron latigazos, Él le decía al Padre, ¿verdad? Que los perdonara, que no miraran lo que ellos estaban haciendo. Y eso es algo
precioso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a pesar que le andaban haciendo daño, a pesar de ese sufrimiento que le causaron sus enemigos, Él le dijo al Padre que no mirara sus faltas y que los perdonara porque no sabían lo que hacían. ¿Tú y yo podemos hacer eso? ¿Verdad? No. Cuando nos hacen algo, no hasta decimos, Señor, te pedimos justicia. Hazme justicia. Que ellos sientan lo que yo siento. ¿Verdad? Porque así somos nosotros los humanos. No nos vengamos nosotros, a veces se lo dejamos a Dios, pero sí le pedimos a Dios que nos haga justicia y que ellos sientan lo que nosotros también sentimos, ¿verdad? Porque a veces sí oramos en esas dimensiones, claro que sí, ¿verdad? Pero Jesucristo no hizo eso. Él tuvo compasión de aquellos que le hicieron daño, de aquellos que lo llevaron a la cruz y que le daban latigazos, ¿verdad? Eso duele, ¿verdad? Imagínate cuando nuestros padres nos daban un cintarazo, eso dolía. Ahora imagínate que un latigazo, que te den con un látigo, ¿verdad? Eso, yo digo que cada vez que le pegaban a nuestro Señor Jesucristo salían pedazos de carne y sangre, ¿verdad? Cuando le pegaban. Y eso era doloroso, era una tortura que Él vivió en carne propia, en carne viva, en carne viva, sí, en su propia carne, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a este mundo en carne, fue encarnado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Él caminó en este mundo. Él sabe lo que tú pasas, Él sabe lo que yo paso. Porque Él pasó por ahí, Él sufrió, ¿verdad? Y yo creo que nadie, ningún humano ha sufrido como todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, ¿verdad? Pero aún así, Él siguió amando, ¿verdad? En Él no había odio, sino amor, compasión. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Quiere que seamos mansos, que tengamos compasión por los demás, por las almas, por aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a Santiago 1:20, ¿verdad? Y con esto concluyo. Dice Santiago 1:20, dice así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidados, hermanos, cuando nos enojamos, no caer en pecado, ¿verdad? Cuidar nuestras palabras, que no ofendamos a esas personas, ¿verdad? Que nos hacen daño. No pagarles como ellos nos hacen, no hacerles así como ellos nos hacen, ¿verdad? Hay que orar por ellos y hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos, porque Dios se encarga de ellos, de aquellos que hacen lo malo. Lo dice la palabra de Dios, lo leímos ahorita en el Salmos 37, ¿verdad? La palabra de Dios es real y es verdadera y Dios pelea por sus hijos, Él pelea por su pueblo. Por eso tú déjalo todo en manos de Dios. Él sabe cómo Él va a tratar con tus enemigos. Él sabe cómo va a tratar con nuestros enemigos. Y a veces ellos piensan que están ganando. Ellos piensan que ellos son mejor que tú eres débil. Pero ellos no saben, ¿verdad?, quién está peleando por ti. Y ay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Ay de aquel que le hace daño, que le hace la guerra a un hijo de Dios, ¿verdad? Más a un hijo de Dios que ora por Israel, a un hijo de Dios, ¿verdad?, que se para en la brecha por otros, que hace la voluntad del Padre, que se guarda para Dios. Dios pelea por sus hijos y Dios va a pelear por ti. No necesitas vengarte tú. De Dios es la venganza. Y Él sabe cuándo le va a llegar su hora. Y Él hasta se ríe de lo que les va a venir a esas personas que te hacen la guerra, que te hacen daño, porque Dios todo lo mira. ¿Tú piensas que Él no mira lo que te están haciendo? Y a veces decimos, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo tú
vas a tratar con ellos? ¿Cuándo tú vas a pelear por mí? Porque pareciera como que ellos te están ganando, pareciera como que ellos te están venciendo, pero tú sigues orando, tú sigues yendo a la iglesia, tú sigues buscando de Dios. Eso no te ha detenido, porque la victoria es tuya. Tú ya tienes la victoria, porque a veces el enemigo usa ciertas cosas en tu vida que te hagan la guerra dentro de la iglesia para que tú te salgas de allí. Ese es el plan del enemigo, que tú ya no avances, que tú dejes de orar, que tú dejes de ayunar, que tú no medites en la palabra de Dios. Él quiere frenarte, él quiere pararte. Y por eso te hacen la guerra, para que te enojes, para que te llenes de coraje y tú reacciones y les hagas daño. Y después va y te acusa con el Padre, ¿verdad? O con otros. Mírala, y eso que es cristiana, y mira cómo se enoja. Porque Él es el acusador, Él es el que te acusa, me acusa a mí, y va al Padre, y va, le dice, mira cómo se está comportando tu hija, y eso que es cristiana, y eso que predica, y eso que va a la iglesia. Porque ese es el trabajo de Él, ¿verdad? Él es el acusador. Él acusa al pueblo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que no le des lugar al diablo, para que él no tenga de qué hablar de ti. Para que cuando él quiera hablar algo malo de ti, él no pueda decir nada malo de ti. Por eso a veces no vienen finanzas a nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay una guerra, hay una lucha, ¿verdad? Él quiere detener lo que Dios nos quiere dar. Nos quiere robar las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros. Y Él usa personas para querer bloquear lo que Dios tiene destinado para nuestras vidas. Pero hoy, en esta preciosa tarde, Dios viene quitando todo bloqueo del enemigo. Todo lo que ha estado atando tu bendición, bloqueando tu bendición, ahora es destruido en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Si tú lo crees, que todo bloqueo es cancelado, hoy se suelta lo que Dios tiene para ti. Dios está moviendo algo al favor tuyo, al favor mío. Dios está moviéndose en esta hora. Dios está limpiando los aires, la atmósfera en tu casa. El ambiente está siendo cambiado. Porque cuando Cristo viene, todo cambia. El ambiente está siendo cambiado en tu casa. Desde hoy en adelante vas a tener paz. Vas a saber cómo controlar tu enojo, cómo controlar tu lengua. No andar en chismes, no andar escuchando cosas que no debes. Déjalos que hablen, déjalos que te critiquen, déjalos que digan lo que quieran sobre de ti, pero tú sabes quién tú eres en Dios. Tienes que saber quién tú eres en Dios y lo que Dios va a hacer en ti. Porque lo que Dios tiene para ti es grande, es hermoso, es precioso y Dios no te va a dar cualquier cosa. Dios tiene cosas hermosas destinadas para tu vida. Y Dios viene abriendo camino para sus siervos, para sus siervas. Y muchos van a cruzar al otro lado. Cuando el pueblo de Israel tenía que pasar por el Mar Rojo se abrió para que ellos pasaran en seco, ¿verdad? Y Dios va a abrir camino para ti, va a quitar todo estorbo, los estorbos se van a quitar. Y cuando se cierre eso, tus enemigos van a caer, van a ser destruidos, porque lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Por eso no tengas miedo de los malos. Ahorita se mira que ellos están ganando. Ahorita aquellos que se ríen de ti, se burlan de ti, parece que estuvieran ganando. Pero al rato van a mirar de que Dios va a pelear por ti. Y cuando ellos miren de que Dios te está honrando, favoreciendo delante de ellos, porque Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y aquellos que te hacen la guerra van a mirar lo que Dios va a hacer contigo. Y van a mirar de que tú realmente eres un hijo o una hija de Dios. Después se van a arrepentir de haberse metido contigo.
Van a decir, wow, yo le hice daño, yo le hice esto, yo le hice el otro, pero nada me funcionó. Aún así, Dios le dio la victoria, Dios le dio la salida. Aún así, Dios bendijo su vida, porque Dios te va a bendecir a ti en presencia de ellos. Y ellos van a mirar de que Dios está contigo. Porque si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios no ha terminado contigo. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Créele a Dios. Ven a Jesús. En Él está la victoria. En Cristo Jesús no perdemos, ganamos. Aunque se mire que todo está perdido, no. Aún te queda fe. Y Dios no ha terminado contigo. Lo mejor está por venir. Recobra nuevas fuerzas en esta hora. Recobra nuevas fuerzas en esta hora. Porque Dios te está levantando a un nuevo nivel de gloria. Tú vas a mirar la gloria de Jehová en tu vida. Dios va a poner un despertar en ti. Vas a despertar como nunca antes. Porque hay mucho pueblo que ha estado dormido, pero va a despertar el pueblo de Dios. Dios está despertando a muchos. Y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Ya se terminó mi tiempo, pero vamos a estar aquí el próximo sábado en la mañana, ¿verdad? Primero Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones.